Pedido histórico de aquella gente que está a veces imposibilitada de lograr pagar esas cuotas de los créditos UBA que los terminaron complicando. Va a haber también algún ítem vinculado con el tema de todo lo que es violencia de género digital, que es parte del acuerdo, pero se han sumado una serie de temáticas más que harán larguísima esta sesión. Tendrá que ver también con estirar todavía más la prohibición de los desalojos. ¿Sí? Esto está vinculado, por supuesto, con la situación de la vivienda que venimos contando, que es muy apremiante en todo el país. Y habrá varios puntos que podremos desarrollar, pero aprovechando que tenemos una agenda legislativa por delante, tenemos un protagonista en piso que ha ocupado esos espacios y que ahora además es precandidato dentro de la lista de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio a volver al Congreso de la Nación. Le damos la bienvenida a Oscar Moscarielo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, primera pregunta vinculada con el tema de la falta de sesiones, ¿no? Porque es una de las grandes deudas que está teniendo en los últimos tiempos, por no decir históricamente, el Congreso respecto de la sociedad. Sí, recién venía escuchando por radio, por ejemplo, que la legislatura de la provincia de Buenos Aires tuvo una sola sesión durante todo el año. Y a veces se dan estos fenómenos que cuando dos grupos políticos están enfrentados y no hay acuerdo posible, quedan absolutamente neutralizados y las sesiones no avanzan para sesionar, para dictar leyes. Ahora, las comisiones, porque para que les llegue bien a quien nos está viendo, no quiere decir que el Congreso no trabaje o que los legisladores no trabajen o que las comisiones permanentes no estén estudiando y haciendo la tarea legislativa. Lo que sucede es que a veces no está el número suficiente como para sancionar una norma. Claro, pero pasa que después se estiran tanto. Pero convengamos de una cosa. Yo creo que el Congreso que viene se va a tener que dedicar más que a producir leyes, a derogar todas esas, es una cantidad, esta maraña de leyes que seguramente son las que impiden el verdadero funcionamiento del país. En este momento... ¿A cuáles se refiere? Hay un sinnúmero de leyes que traban, que hacen imposible el buen funcionamiento de la economía. Por ejemplo, si usted necesita hacer un trámite, tiene que pasar distintos estamentos burocráticos que le generan imposibilidades a aquel que quiere trabajar y que está pensando permanentemente en cómo ser asesorado como para poder hacer funcionar su negocio, los contadores que permanentemente les cambian las normativas, y eso en un país organizado. La burocracia tiene que ser una manera de ayudarle al empresario, al productor, aquel emprendedor que quiere iniciar una actividad y no volverse tan loco con esta maraña de legislaciones que a veces hasta son incomprensibles en su propio texto. Bien. Sí, no, a ver, usted está ahora como precandidato dentro de la línea de Patricia Bullrich. Por supuesto, habrá que aguardar el resultado de las PASO, cómo se acomode todo, pero sí es verdad que pareciera haber, sobre todo en este momento donde están las primarias, algunas diferencias entre las posiciones que plantea Patricia Bullrich y las que plantea Horacio Rodríguez Larreta. Más allá de los ataques personales sobre los planteos de las reformas económicas, precisamente. Si tienen que ser de shock, si tienen que ser progresivas. ¿Se imagina que en eso, gane quien gane, habrá acuerdo dentro de Juntos por el Cambio para avanzar o eso también puede generar quizás algunas rispideces después del 13 de agosto? No, yo creo que la unidad está garantizada. Eso es algo que, más allá de las diferencias de cómo abordar las cuestiones, si es Patricia o si es Horacio quien gane las PASO el 13 de agosto, yo creo que a partir de saldar esa circunstancia, yo apoyo a Patricia principalmente por dos razones. Primero, por el carácter de no soslayar las dificultades, no surfear los problemas, sino ir directamente al meollo de la cuestión. Y sabemos que, por ejemplo, lo que está pasando hoy en la calle, los cortes, los piquetes, es algo que la mayoría de la sociedad argentina ya no
no soporta más esto. Un amigo hoy me decía, sí, pero fíjate vos, en Francia está pasando exactamente lo mismo. Una encuesta en Francia, el 75% está en contra de lo que está pasando en las calles de Francia, porque no es el método, no es la manera. O sea, garantizar el derecho de la protesta, pero tiene que haber protocolos de cómo hago yo para protestar sobre algo que siento que se me ha violado un derecho o es una injusticia en la que estoy atravesando, pero sin perjudicar a los demás. Porque hay otra gente que también tiene el derecho constitucional de circular libremente para poder llegar a su trabajo, para que las ambulancias puedan correr libremente. Y no, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo llegar aquí por los cortes que hay en este momento. Y eso es algo, es un horario en la que la gente vuelve de su trabajo, en la que quiere llegar temprano a su casa y no lo puede hacer. Yo creo que este sistema que es más un sistema extorsivo para poder manifestarse, creo que es algo que atenta contra la convivencia, atenta contra el uso del espacio público y atenta contra un montón de otras cosas en las que nos sentimos incómodos todos. Moscarelli, usted recién mencionaba algo que tiene que ver con una de las razones por las cuales ha decidido apoyar a Patricia Bullrich. Van a tener un escenario diferente al del resto de las fuerzas que van, en este caso, bueno, no con un candidato único, pues Sergio Massa deberá competir con Juan Grabois, pero evidentemente la diferencia es mucho mayor y es sustancial respecto de la competencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Por otro lado está Javier Milei. En esa compulsa, cuando llegue el día 14 de agosto, ¿cómo creen que reaccionará el electorado de uno y otro? Básicamente por estas mismas diferencias, por aquellos que piensan que el carácter de Patricia Bullrich es distinto al de Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que Juntos por el Cambio es una confluencia de partidos políticos y en la que está mezclado. De hecho, ustedes ven la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta es con un radical, la fórmula de Patricia Bullrich con un radical. En distintos escenarios que hay en provincia de Buenos Aires también están mezclados. El presidente de la Unión Cívica Radical de provincia de Buenos Aires está dentro del espacio de Patricia Bullrich. O sea, en ese sentido yo creo que el 14 de agosto el que ganó y todos embanderados detrás de eso, porque de lo que se trata en la Argentina es ponerle una bisagra a la decadencia permanente que la Argentina viene recurrentemente cayendo de crisis en crisis económica, crisis política y crisis social. Creo que de eso es la sociedad argentina la que está reclamando, porque vemos que la política no ha podido solucionar los problemas sustantivos que tiene la sociedad argentina. Ha resuelto muchos de los problemas que tiene por sí mismo de la política. Si uno ve que en el 2001, después de la crisis, el impacto del gasto político era del 21% del Producto Bruto y hoy es del 42%. Quiere decir que la política ha resuelto sus propios problemas, sus propias demandas internas, pero no le ha resuelto el problema a la gente. Oscar, también hay un punto a tener en cuenta ahí que tiene que ver con, vos decías, la decadencia del sistema político argentino. En los últimos 8 años en la Argentina ha habido recambio de gobierno. Estuvo en primer término Cambiemos, después estuvo ahora el Frente de Todos. Las dos opciones que hoy marchan como principales candidatos son Unión por la Patria, que es el gobierno actual, y Juntos por el Cambio, que es el gobierno anterior. ¿Cómo ve usted que la gente entiende esto? ¿Realmente por qué podría ilusionarse tomando la letra de la selección argentina en una gestión que, bueno, no la convenció, por eso votó a la oposición hace 4 años? ¿Qué cambió ahora como para que aquel gobierno se presente renovadamente con ilusiones para la gente? Porque si uno se fija en la agenda del gobierno de Mauricio Macri, es la agenda que todavía está pendiente. Hoy, por ejemplo, Massa dijo, vinculado al tema del crédito que tomó Mauricio Macri del Fondo Monetario. Quiero aclararles que de ese monto que tomó Mauricio Macri no se pagó un solo peso. No se pagó, o sea que no ha afectado para nada las decisiones que tomó este gobierno a partir de la asunción en el 2019. Segundo, pero este gobierno tiene que negociar los términos económicos con el negociarlo fondo. Es una cosa, claro, pero pagarlo es otra cosa. Segundo punto, es el crédito más barato que la Argentina accedió en los últimos 20 años. Tercero, impacta el 15% del total de la deuda argentina. El problema del país y de la Argentina de hoy es que el Estado gasta más
de lo que ingresa. Imaginémonos, hagamos un ejemplo de nuestras propias casas. Sí, sí. Si yo gano 10 y gasto 12, en los primeros tiempos voy a acceder a créditos. En segundo momento puedo pedirle prestado a un amigo. Pero después llega un momento que el Estado encuentra la solución fácil, que el Banco Central emita moneda y financia el Tesoro. Ese déficit permanente, que es un déficit crónico, es el que permanentemente perjudica a los productores, perjudica a quienes tienen el sector más vulnerable de la sociedad, que es el que tiene ingresos fijos, porque nunca llegue. Entre la carrera de precios y salario, siempre pierde el salario. Ahora, Moscariello, déjeme hacerle una última pregunta que está vinculada con esto. Siguiendo la línea de su argumentación respecto de ese crédito pedido al Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Mauricio Macri, lo que no termina de entender la sociedad es a dónde fue ese dinero, qué se hizo con ese dinero y cómo contribuyó, si es que contribuyó, es lo mismo que te estoy a los explicando, argentinos. a pagar los déficits. A pagar los déficits. El Estado gasta mucho más de lo que le ingresa. Que no se lograron bajar tampoco. No, en este momento el gobierno de Alberto Fernández incrementó la deuda en 70.000 millones de dólares y no pagó un solo centavo del crédito que tomó Macri. Entonces, ese es el problema. Allí donde hay que apuntar, el nuevo gobierno tiene que apuntar precisamente a eliminar todos esos gastos superfluos. Esta superestructura que se ha creado en los estados municipales, provinciales y nacionales, tienen que vincularlo al sector productivo y no el Estado ser un dador de empleo, porque eso es una superestructura que para colmo da malos servicios, porque la salud no está mejor, la educación no está mejor, o sea, ninguno de nosotros ha recibido mejores servicios aún teniendo cambios de gobierno. Y entonces creo que es por allí donde hay que ir. Hay ciertos privilegios corporativos, porque aquí hay que pensar que todavía hay mucha gente que está ganando dinero a costa de el empobrecimiento del resto de la sociedad. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Oscar. Gracias.